Capítulo 3. La trampa en la que cayó Solita. Para el final de la tercera semana, tenía todo lo que necesitaba. Lucía, mi abogada, había revisado todas las pruebas, la grabación de audio, las capturas de pantalla, los extractos de las tarjetas de crédito, los registros telefónicos que había conseguido sacar de nuestro plan familiar compartido. Me miró desde el otro lado de su escritorio en ese edificio de oficinas en el centro de Madrid y dijo: David, esto está blindado. Podemos presentar la demanda cuando estés listo. Pero yo no estaba listo para simplemente presentar papeles y dejar que esto se desarrollara en un juzgado estéril durante los próximos 6 meses. Verás, Raquel era una manipuladora maestra. La había visto operar durante 7 años. Cuando la cagaba en el trabajo, le daba la vuelta a la historia para hacerse la víctima. Cuando discutía con sus amigas, para cuando terminaba de contar su versión, ella siempre era la inocente a la que habían tratado mal. Tenía ese don enfermo y retorcido, para reescribir la realidad y que encajara con la narrativa que más le beneficiaba. Y sabía, sin ninguna duda, que si simplemente le entregaba los papeles del divorcio y dejaba que ella controlara la historia, encontraría la manera de hacerme quedar como el malo. Yo me convertiría en el marido adicto al trabajo que ignoraba sus necesidades. El compañero emocionalmente distante que la empujó a los brazos de otro hombre. Lloraría a sus padres, a nuestros amigos, a cualquiera que quisiera escuchar, y para cuando terminara, la mitad de la gente en nuestras vidas sentiría pena por ella. No podía permitir que eso pasara. Así que se me ocurrió un plan. Una opción nuclear. Algo tan público, tan innegable, que no pudiera darle la vuelta por mucho que lo intentara. Lo llamé una cena familiar. Le dije a Raquel que quería reunir a todos en el Asador Donostiarra, ese sitio pijo en el centro donde habíamos celebrado nuestro compromiso hace años. Dije que tenía un anuncio importante que hacer, algo emocionante que quería compartir con la gente que más nos importaba. Su cara se iluminó como la de un niño en la mañana de Reyes. «Dios mío, ¿qué es?», preguntó, prácticamente dando saltitos. «¿Te han dado ese ascenso? ¿Nos mudamos?». Sonreí misteriosamente. Lo descubrirás el sábado por la noche. Quiero que sea una sorpresa. Se lo tragó por completo. Empezó a escribir a su madre y a su hermana Ana inmediatamente, toda emocionada sobre cuál podría ser el gran anuncio. La vi hacer todo el paripé, elegir un vestido, pedir cita en la peluquería, actuar como si estuviéramos a punto de celebrar algún hito importante en nuestra pequeña vida perfecta. Hubiera sido gracioso si no fuera tan patético. Hice todas las reservas yo mismo. Le dije a Raquel que yo me encargaba de todo, que ella solo tenía que aparecer y estar guapa. Invité a sus padres, Concha y Roberto, que vivían en Toledo y les encantaba cualquier excusa para conducir hasta Madrid. Invité a mis propios padres, Carmen y Tomás, que se habían jubilado en un chalecito en la sierra. Invité a la hermana pequeña de Raquel, Ana, y a su prometido, Chris. Y aquí viene lo bueno, invité a Marcos y a su mujer, Sofía. Cuando llamé a Marcos, mantuve mi voz totalmente casual. «Oye tío, Raquel y yo vamos a hacer una cena familiar este sábado en el Asador. Tenemos noticias que compartir. Tú y Sofía deberíais venir». Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Sí? ¿Qué tipo de noticias? No puedo decirlo todavía, hermano. Quiero que sea una sorpresa. Pero en serio, deberíais estar allí. A las 9. Invito yo. Otra pausa. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, intentando averiguar si esto era algún tipo de trampa. Pero al final, su ego y su curiosidad ganaron. Sí, vale. Allí estaremos. Sofía, la mujer de Marcos, era un sol. Daba clases de yoga en un estudio en Las Rozas. Los habíamos tenido en casa para cenar una docena de veces. No tenía ni idea de lo que su marido había estado haciendo a sus espaldas, igual que yo había estado en la inopia. Y por muy jodido que suene, me sentía mal por lo que estaba a punto de pasarle. Pero ella merecía saber la verdad tanto como yo merecía exponerla. Llegó el sábado. Raquel se pasó el día entero arreglándose, como si fuera el evento más importante del año. Se puso ese vestido azul marino que sabía que me encantaba,
se peinó con esas ondas sueltas que tardaba una eternidad en hacerse, se puso los pendientes de diamantes que le había regalado por nuestro 5º aniversario. Estaba guapísima. Y me daba ganas de vomitar. Fuimos al restaurante juntos. Javi se quedó con los vecinos de mis padres esa noche. Raquel fue parloteando todo el camino, especulando sobre cuál podría ser el anuncio, diciendo cuánto le encantaba que hubiera organizado todo esto. Yo solo asentía y sonreía y mantenía los ojos en la carretera. Llegamos al asador justo a las 9. El reservado que había pedido estaba al fondo, uno de esos espacios con mesas de madera grandes e iluminación tenue y la privacidad justa para tener una reunión íntima sin que todo el restaurante escuche tus movidas. Todos estaban ya allí cuando llegamos. Ambos pares de padres, Ana y Chris, Marcos y Sofía. Habían pedido bebidas y entrantes, todos riendo y hablando, totalmente ajenos a la que se les venía encima. Raquel abrazó a todos, haciendo el papel de hija, hermana y amiga perfecta. Yo di la mano, hice charla trivial, pedí un whisky solo que no tenía intención de beber. Necesitaba estar agudo para esto. Pedimos la cena, chuletones, marisco y guarniciones que probablemente costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. La conversación fluía fácil. Mi padre contó alguna historia sobre pescar en el pantano. Concha le preguntó a Raquel por sus alumnos. Sofía mencionó una nueva clase de yoga que estaba dando. Marcos estaba ahí sentado pareciendo incómodo, apenas haciendo contacto visual conmigo, pero los demás estaban demasiado metidos en sus propias conversaciones para darse cuenta. Justo cuando llegaron los platos principales, la madre de Raquel me miró con esa sonrisa expectante. Bueno, David, nos has tenido en ascuas toda la noche. ¿Cuál es ese gran anuncio? La mesa se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme. Raquel se estiró y me apretó la mano, con los ojos brillando de anticipación. Probablemente pensaba que estaba a punto de anunciar un ascenso, o que íbamos a buscar otro bebé, o quizás incluso que habíamos comprado una casa de vacaciones en la playa. Algún hito familiar sano y de película. Me levanté despacio. Me aclaré la garganta. Primero, quiero daros las gracias a todos por venir esta noche. La familia lo es todo para mí. La gente en esta habitación, sois en los que más confío en este mundo. Los que habéis estado ahí a las duras y a las maduras. Los que merecéis saber la verdad sobre lo que ha estado pasando. Vi la sonrisa de Raquel vacilar un poco. Vi a Marcos removerse en su asiento. Pero los demás solo parecían curiosos, quizás un poco confundidos. Saqué mi móvil del bolsillo. Así que la cosa es esta. Hace unas 3 semanas, volví a casa antes de un viaje de negocios. Planeaba sorprender a Raquel con flores. Ya sabéis, hacer todo el rollo de marido romántico. Hice una pausa, miré directamente a Raquel. Su cara se había puesto pálida. Pero acabé siendo yo el sorprendido. David, empezó ella, pero levanté la mano. No he terminado. Mi voz era calmada. Fría. Totalmente bajo control. Grabé algo ese día. Solo unos segundos de audio. Y creo que todos aquí merecéis escucharlo. Toqué la pantalla de mi móvil. El archivo de audio que había guardado, el que había escuchado probablemente 100 veces en las últimas 3 semanas, empezó a sonar por el altavoz. 5 segundos. Eso es todo lo que era. Pero fue suficiente. Cristalino. La voz de Raquel, inconfundible, jadeante e íntima, diciendo el nombre de Marcos de una forma que dejaba absolutamente cero margen a la interpretación. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Raquel se desmoronó. ¡Oh, Dios mío! David, por favor. A Sofía se le cayó el tenedor. Repiqueteó contra su plato, el sonido haciendo eco en el silencio sepulcral de la habitación. Se giró para mirar a Marcos, y vi su expresión pasar por confusión, luego entendimiento, luego devastación absoluta. Mi madre soltó un grito ahogado. El padre de Raquel se levantó, poniéndose rojo como un tomate. ¿Qué cojones es esto? Es exactamente lo que parece, dije con tono uniforme. Raquel se ha estado tirando a Marcos. En nuestra casa. En nuestra cama. Mientras Javi está en el colegio. Durante quién sabe cuánto tiempo.
Se lió parda. Raquel empezó a llorar, esos sollozos enormes y dramáticos que probablemente habrían funcionado conmigo hace 4 semanas pero ahora solo sonaban falsos y manipuladores. Sofía se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás, y se quedó mirando a Marcos con una mirada de pura traición. Marcos, el tío que había estado a mi lado en mi boda y dado un discurso sobre hermandad y lealtad, ni siquiera podía mirar a nadie. Simplemente se sentó allí como un cobarde, mirando a su plato. La madre de Raquel estaba gritando, exigiendo saber si esto era verdad. Mi padre estaba preguntando si estaba seguro, si no había algún error. Ana parecía que iba a vomitar. ¿Y yo? Yo simplemente me quedé allí viendo cómo se desarrollaba todo. Viendo la imagen cuidadosamente construida de Raquel hacerse añicos en tiempo real. Viendo el matrimonio de Marcos implosionar. Viendo a ambos pares de padres darse cuenta de que sus hijos no eran quienes ellos creían que eran. Yo he terminado aquí, dije con calma. Saqué la cartera, tiré 500 pavos en billetes sobre la mesa, más que suficiente para cubrir la cena de todos. La cena va por mi cuenta. Raquel, tendrás noticias de mi abogada. Marcos, Sofía se merece algo mejor que tú. A todos los demás, siento que hayáis tenido que enteraros de esta manera, pero necesitabais saber la verdad. Y entonces salí. Simplemente me di la vuelta y me fui mientras el caos estallaba a mis espaldas. Podía oír a Raquel gritando mi nombre, oír a Sofía llorando, oír sillas arrastrándose y voces solapándose en ira y confusión. Pero no miré atrás. Me metí en el coche, conduje a casa, y me senté en la entrada durante 20 minutos simplemente procesando lo que había hecho. Me temblaban las manos, pero no de arrepentimiento. De alivio. De la satisfacción de saber que Raquel nunca, jamás podría darle la vuelta a esta historia a su favor. Había expuesto su verdad delante de la gente cuyas opiniones más le importaban. Delante de testigos que habían escuchado la prueba con sus propios oídos. No podía decir que yo estaba mintiendo. No podía decir que estaba exagerando o malinterpretando. No podía hacerse la víctima o pintarme como el malo que la empujó a ello. Porque todos en esa habitación habían oído exactamente lo que pasó. Y ese clip de audio, esos 5 segundos de verdad innegable, habían destruido cualquier narrativa que ella hubiera intentado construir. Mirad, esto es lo que aprendí de esa cena, la exposición pública no va de crueldad. Va de responsabilidad. Cuando alguien te traiciona en privado, cuentan con poder controlar cómo esa traición se revela e interpreta. Cuentan con tener tiempo para fabricar su historia, para adelantarse a la narrativa, para poner a la gente en tu contra antes de que puedas defenderte. Pero cuando los expones públicamente, con pruebas que no se pueden disputar, les quitas su mayor arma, la capacidad de mentir. Raquel quería tenerlo todo. Quería la estabilidad y respetabilidad de estar casada conmigo mientras tenía sus aventuras con Marcos aparte. Pensaba que podía mantener esos mundos separados, mantener a todos en la inopia, mantener su imagen como la esposa y profesora y madre perfecta. Pero en el momento en que puse ese audio delante de todos los que importaban, esos mundos colisionaron. Y ya no quedaba ningún sitio donde esconderse. Ese es el poder de la verdad. Ese es el poder de las pruebas. Y ese es el poder de negarse a dejar que otro escriba la historia de tu propia traición.